Hoy es viernes 13 de marzo de 2020, son las 19:01 horas y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación epidemiológica del nuevo coronavirus 2019, COVID-2019. Como siempre, vamos a iniciar con el informe diario de la situación epidemiológica en el mundo y la situación específica de México. Hoy daremos algunos detalles que son relevantes sobre entender lo que está pasando en términos de la dinámica de transmisión. En segundo lugar, vamos a comentar los hallazgos, las situaciones que nos llevan a tomar ya los pasos siguientes que habíamos programado y que anunciamos esta misma mañana respecto a estas medidas de sana distancia que hemos venido explicando desde hace varios días y que estaba programado que en su momento, de acuerdo a las distintas señales epidemiológicas, se iban a tomar decisiones en este escalamiento planeado para que sea un escalamiento ordenado de las medidas preventivas. Algunas las comentamos esta misma mañana y ahorita las detallaré. Y después pasaremos a preguntas y respuestas, por supuesto, para aclarar cualquier inquietud que haya al respecto. Le pido al doctor Alomía si comienza. Claro que sí. Con su permiso, señor secretario. Gracias. El panorama internacional del día de hoy, como ustedes pueden ver, ya estamos superando los 132,000, casi acercándonos a los 133,000 casos confirmados. Lo importante en todo caso a resaltar sería que de los 7,499 casos nuevos que se confirmaron en las últimas 24 horas, el 80% de los casos nuevos son en el continente europeo, lo cual nos sigue demostrando, nos sigue evidenciando que es en el continente europeo y en los principales países que conocemos, España, Italia, Francia, en donde se está llevando en este momento la mayor actividad de transmisión y por lo tanto la mayor carga de enfermedad. En nuestra región, en las Américas, en las últimas 24 horas, la carga de enfermedad es solo del 5%, es decir, el 5% de todos los casos nuevos confirmados está distribuido en toda la región de las Américas y, como también ya sabemos, la mayor carga en la región se la lleva Estados Unidos de América. En estas últimas 24 horas se han sumado 5 nuevos países. Entre ellos destacamos el que está en nuestra región, que sería precisamente Cuba, con lo que entonces a la actualidad tenemos 123 países con al menos un caso confirmado y pues bueno, muchos de ellos, como ustedes lo han visto en los panoramas, ya en fase 3 o en fase epidémica, que ya es una alta dispersión y transmisión de la enfermedad. Si pasamos a nuestro panorama nacional, para el día de hoy y para el corte realizado en su momento, tenemos 26 casos confirmados, es decir, se suman del día de ayer para hoy 11 nuevos casos confirmados y los casos sospechosos son de 105, recordando que en este grupo de casos sospechosos es donde para el día de mañana pudiéramos tener casos o nuevos casos confirmados. Estos nuevos casos confirmados se han prácticamente distribuido en estados en donde ya teníamos algunos casos, pero se suman también estados nuevos. Tenemos casos, un caso en Querétaro, 5 casos en la Ciudad de México, un caso en Yucatán, un caso en Quintana Roo, Querétaro, Puebla, Coahuila y Chiapas, ¿no? Y lógicamente esto es resultado de una vigilancia epidemiológica activa que está utilizando las definiciones operacionales de caso en todas las unidades médicas, está detectando y clasificando estos casos sospechosos, están siendo estudiados en sus laboratorios correspondientes y por lo mismo están siendo confirmados y pues ahora podemos tener esta información. Así también tenemos 344 casos que en su momento fueron sospechosos y que ya en este momento pues bueno, tienen resultados negativos para la prueba. En la siguiente diapositiva también vamos a encontrar
la relación, precisamente cada vez el cuadrito se va haciendo más pequeño. Yo creo que ya para el siguiente corte vamos a pasar un poco a otro modelo en relación al seguimiento de este tipo de información, en donde podemos ver el seguimiento precisamente de los contactos, 273 contactos que están en seguimiento para estos 26 casos confirmados, de los cuales 10 de estos contactos han estado o se detectaron en su momento sintomáticos. Al detectarse sintomáticos, en su momento estos contactos por definición operacional, es decir, por estar relacionados a un caso confirmado, entonces se convierten a su vez en casos sospechosos. Por lo tanto, de esos 10 tienen que pasar a protocolo de estudio. Ya sabemos que de esos 10, 5 tienen resultados negativos, pero 5 están en el grupo de 105 casos sospechosos que estaríamos pendiente en su momento de saber su resultado. Esa es la información de ambos panoramas hasta el momento. Muchas gracias. Muy bien, pues esta es la situación y quisiera comentar el análisis o la reflexión que hacemos de la situación epidemiológica de hoy, lo que revela nuestro informe diario de esta vigilancia activa que hemos mantenido desde enero, cuando a mitad de enero adquirimos o desarrollamos, de hecho, la prueba de diagnóstico y pocos días después incorporamos la prueba que posteriormente presentó la Organización Mundial de la Salud. A lo largo de todo este tiempo hemos estado considerando, quiero retomar aquí un poco sobre la lógica para que veamos en secuencia los momentos que hemos explicado todos los días, pero para explicar los siguientes elementos de escalamiento. A lo largo de todo este tiempo hemos identificado que, de acuerdo a las distintas recomendaciones internacionales y que hacía el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, aún antes del momento en que declaró el estado de emergencia de salud pública de interés internacional, se había enfatizado todo este primer elemento de contención que México adquirió también desde el inicio, que consiste en la identificación de casos sospechosos, su diagnóstico por laboratorio, su aislamiento y el estudio de los contactos. Esto mantengámoslo muy presente porque esta es la primera línea de contención que se instrumentó en el mundo y que hemos estado instrumentando en México todo este tiempo. Las condiciones para hacerlo, nosotros las teníamos ya instaladas porque tenemos nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, pero además lo pusimos en práctica como un protocolo ya de operación. Durante las primeras semanas 3 y 4 de enero detectamos 5 o 6 casos sospechosos que resultaron ser negativos. Posteriormente, durante febrero, también identificamos algunos casos adicionales, las cuentas de casos se han ido anunciando todos los días y en todos los casos, como lo mostré esta misma mañana, pero lo hemos estado explicando, pudimos rastrear un número de contactos. Esto es importante porque el fundamento técnico, el mecanismo por el que esta medida de contención que México incorporó desde el inicio se basa en el principio de reducir la probabilidad, es decir, el riesgo, la posibilidad de que una persona que llega de fuera pudiera contagiar a sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, vivienda, etcétera. Y en la medida en que esto se puede lograr, porque hay relativamente pocos casos, entonces se puede mantener contenida la transmisión del virus en México. Posteriormente, en los planes que hemos estado presentando, hablamos de los distintos escenarios. Los retomo, aunque tenemos la tabla, ¿verdad?, de los escenarios. Si quieres ponerla de una vez. Okay. Sí. Perdón, es allá. Si me ponen la tabla de todos los días, la de los colores. Exacto. Exacto. Entonces, aquí hablamos de estos 3 escenarios y le llamamos escenarios, dijimos, porque no irremediablemente se pasa de uno a otro y a otro, sino que los tiempos de cambio entre uno y otro son variables. Específicamente, estos escenarios
tienen características que permiten reconocerlos. El escenario 1, que se llama importación viral o importación del virus, se caracteriza principalmente por tres cosas. 1, los casos son casos importados, es decir, adquirieron el virus fuera del país. 2, la contagio posible solo ocurre hasta la segunda generación, es decir, la persona que lo adquirió fuera del país se lo pasa solamente a una persona, puede ser más de una, pero directamente a otras personas. Y 3, la cantidad de casos se cuenta en decenas o docenas. Aquí hago una precisión. En alguna de las conferencias matutinas, quizá algunos recordarán, hicieron una pregunta de que si a partir del caso 99, cuando llegara el 100, ya pasábamos al escenario 2. La respuesta es no. Esto es más o menos gruesamente la cantidad de casos, se cuenta en decenas. Entonces, esas son las tres características del escenario 1. En el escenario 2 cambian las características en varios aspectos. Primero, ya puede ser que no solo haya casos importados, sino que haya transmisión en el país a una tercera o cuarta o quinta o sexta generación. Es decir, en las llamadas cadenas de transmisión, que no es otra cosa que el traspaso del virus de una persona a otra y de esa a la siguiente, ya no es una relación directa con quien lo adquirió fuera del país. Y eso ya se llama transmisión doméstica o transmisión nacional o transmisión interna. Y la importancia de este elemento es que se vuelve progresivamente más difícil poder rastrear la relación de la cadena de transmisión, es decir, quién infectó a quién. Y en cantidad de casos ya son bastantes más y se cuentan en cienes, 100, 200, 300, etcétera. Lo mismo, no quiere decir que a partir del 999, cuando pasamos al 1000, automáticamente se está en el escenario 3. Finalmente, el escenario 3 se caracteriza porque ya no solo ocurren pequeños brotes, mayormente familiares, como en el escenario 2, sino que ya empiezan a ocurrir más de un brote al mismo tiempo en una misma región, por ejemplo, en un estado, o incluso en más de un estado al mismo tiempo. Brote, recordémoslo, se define como un agrupamiento de casos en un espacio físico reconocible, un estado, un municipio, etcétera. Y potencialmente este último escenario, el escenario 3, ya se convierte en una situación epidémica nacional. Destaco lo siguiente: estas categorías, de decir escenario 1, escenario 2, escenario 3, es para reconocer las características principales, pero no hay separación entre pasar de uno al otro, de tal manera que esto es continuo. ¿Por qué lo digo? Porque las características de cada situación dependen de varios criterios, de varias peculiaridades, como lo acabo de explicar y lo hemos estado explicando. La interpretación de los datos la hacemos todos los días, prácticamente en tiempo real, y no todo va a la misma velocidad. Por ejemplo, puede ser que en un momento dado empecemos a tener un aumento más rápido de casos, pero que aún sea posible rastrear las cadenas de transmisión. Puede ser que en algún momento ya no sea tan fácil rastrear las cadenas de transmisión, pero que aún podamos identificar que los casos son importados o asociados a importación. ¿Por qué explico todo esto? Porque como se ve aquí en la tabla, estas clasificaciones de la situación epidemiológica son las que nos llevan a reflexionar día con día el momento oportuno de utilizar las distintas intervenciones de prevención y control. En el escenario 1, la intervención característica es la que dije hace un rato, esta contención a partir de los casos. En un momento dado, cuando hubiera más y más casos,
es más práctico y además más efectivo modificar las intervenciones y ya no hacerlas de caso por caso, sino hacerlas de manera más general. Y ahí es donde entran, como expliqué esta mañana, las medidas de distanciamiento social que son generales. Por ejemplo, la recomendación de posponer o suspender situaciones donde se concentra masivamente la gente. Actividades deportivas, actividades culturales, actividades religiosas, etcétera. Ayer comentamos que una de las actividades, una de estos eventos masivos iba a ser el Tianguis Turístico, programado en Mérida para el 22 de este mes. Y ahí encontramos una situación muy afortunada en donde al analizar las posibles consecuencias de posponerlo, no hacerlo ahorita, sino programarlo para más adelante, no iba a ser una alteración muy grande en términos económicos y en términos sociales. Cuando hablo de estas alteraciones económicas, siempre nos gusta precisar que no se trata de privilegiar las ganancias económicas sobre la protección de la salud. Siempre, invariablemente, la prioridad es proteger la salud. Pero cuando hablamos de ganancias económicas o de la economía, no nos estamos refiriendo solamente a las grandes ganancias que una empresa pudiera tener sobre la organización de un evento. Lo que más nos preocupa son las consecuencias sobre las pequeñas economías, las economías familiares, porque en esas economías están trabajadores y trabajadoras que pueden perder su salario, su empleo, sus honorarios y afectarles importantemente su economía individual y familiar. Entonces, ¿qué nos detendría en un momento dado de decir cancelemos todo? Si cancelar las actividades es una medida útil para disminuir la velocidad de transmisión del virus. Lo que nos detiene es que estas intervenciones tienen consecuencias negativas sobre la sociedad, sobre la economía familiar. Si no estuvieran esas consecuencias, lo deseable desde el punto de vista de la protección de la salud pública sería simple y llanamente cancelar los eventos. Pero es muy claro que esto tiene consecuencias. De modo que la decisión, en todo momento, de acuerdo al plan y siguiendo los estándares internacionales, tiene que ser cuidadosamente analizada todos los días para cada situación, con el propósito de balancear adecuadamente los beneficios de la medida de prevención con las consecuencias negativas que la propia medida de prevención tiene sobre la sociedad, sobre las familias. Retomo esto por lo siguiente. Hemos estado anunciando día con día cómo con el avance de la epidemia en el mundo va creciendo la frecuencia, la cantidad de importaciones de casos hacia nuestro país. Y eso nos acerca a la situación del escenario 2, el paso de escenario 1 a escenario 2, y esta es una etapa en donde el análisis cuidadoso y oportuno de la información nos permite ir tomando las decisiones que han sido planeadas desde el principio. Bueno, esta mañana anunciamos que estábamos cada vez más cerca del escenario 2 y comentamos, además de posponer el tianguis turístico, hoy anunciamos otra más, que fue el posponer esta clase masiva de box que estaba programada y que se iba a convertir en un récord Guinness y que iba a ocurrir en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo uso como ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. En este caso, platicando con los organizadores, pudimos ver que no iba a tener consecuencias sobre las familias que dependen económicamente del evento y en cambio puede ser útil para que
se proteja de que no se transmita tan rápidamente. A lo largo del día, y esto se le cuestionó a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, se dijo, ¿y por qué este gran festival en términos de tamaño que va a ocurrir también, el Latino Fest, no se cancela? Si tiene además más personas, volvemos a lo mismo, porque se analiza cuidadosamente con la información día con día, incluso hora con hora, este balance entre el riesgo y el beneficio que da la intervención. Y en todo momento, desde hace varias semanas, hemos advertido públicamente, pero también a los distintos organizadores de eventos, que van a llegar los momentos en donde el filo de la decisión se haga casi minuto por minuto. De modo que uno pueda decir, en los siguientes ciclos de las pocas horas, vamos a analizar a detalle esta situación y de ahí vamos a resolver cuál es el desenlace de la recomendación o de la instrucción que haga el gobierno, la Secretaría de Salud, en uso de sus atribuciones. Termino esta explicación un tanto larga porque los datos de hoy nos revelan información que es importante y que, tal como lo prometimos, en cada momento que vaya cambiando el panorama, lo vamos a anunciar. Y a continuación les pido presten mucha atención, ustedes aquí, ustedes allá, ciudadanía. Vemos algunos datos de cambio, este cambio hemos dicho es progresivo, que vale la pena comentar. Hoy tenemos el número de casos que se presentaron en las últimas 24 horas, supera en aproximadamente 3 veces el número de casos que se han estado presentando a lo largo de este primer mes desde el descubrimiento del primer caso. Llevamos del 27 de febrero hasta hoy, 13 de marzo. En este periodo habíamos estado teniendo casos esporádicos, es decir, un solo caso al día o incluso varios días sin un solo caso. Y solamente en 2 ocasiones habíamos tenido 3 casos el mismo día. Hoy estamos aumentando bastantes casos más, 11 casos más. Entonces, esto ya representa este momento de transición rumbo al escenario 2. La pregunta que está en este momento en sus mentes y también de la ciudadanía es, ¿ya estamos en estado 2? La respuesta es no, porque no se cumplen todas las características del estado 2. Pero como acabo de explicar, esto no es blanco y negro, no es sí o no, sino es progresivo. Seguimos teniendo, y esta es una muy buena noticia, a pesar de tener esta cantidad de casos por día, seguimos teniendo para todos estos casos la capacidad de identificar el caso, de ponerlo en aislamiento y de rastrear a sus contactos, que es una característica del escenario 1. Seguimos teniendo casos que son importados. En todos estos casos confirmados se conoce el antecedente preciso del viaje a un sitio de transmisión activa. Siguen siendo decenas de casos. Entonces, estas características corresponden al escenario 1. Pero en previsión de lo que hemos planeado, hemos decidido que vamos a ir anticipando de manera más acelerada las intervenciones definidas para el escenario 2 para tener un mejor grado de protección y de disminución de la velocidad de transmisión. Y un tercer elemento que quiero comentar es el entorno internacional. En la medida en que esta epidemia también está cambiando día con día en el mundo, como lo mostramos todos los días, tenemos una mayor frecuencia de situaciones en las que existe una persona que viajó a los países de transmisión alta y regresó a nuestro país. Es decir, el riesgo, la probabilidad,
la posibilidad de que haya casos importados también aumenta día con día por la situación internacional. En conjunto, todo este panorama, en donde hay una mezcla de buenas noticias, como el hecho de que todavía podemos rastrear las cadenas de transmisión, todavía son solo decenas de casos y todavía podemos estudiar los contactos, con noticias que siempre son un tanto desafortunadas, como que tengamos más casos, preferimos anticiparnos. Llevamos varios días anticipándonos, lo hemos explicado aquí en la noche, lo hemos explicado en los últimos 2 días en la mañana, y ya hemos empezado a tomar decisiones que, aunque de manera formal corresponderían a la fase 2, preferimos tomarlas ya desde ahorita. El propósito y el resultado va a ser disminuir la velocidad de transmisión. Comento por último lo que va a ocurrir muy esperablemente en los siguientes pocos días, sábado, domingo y el lunes. Un elemento que está en nuestra atención y que quiero decirlo en este preciso instante es los distintos eventos de concentración masiva que siguen pendientes de evaluarse a la luz de la situación que se va presentando. Como la situación es nueva, en el sentido de este hallazgo del último día, de las últimas 24 horas, entonces eso nos regresa a estar evaluando activamente, en un término de horas, si los distintos eventos que ya tenemos enlistados corresponden a una situación con distintos niveles de riesgo. No me anticipo al resultado de estas evaluaciones, que son continuas, pero no sorprendería que en las próximas 24 horas anunciáramos decisiones tomadas sobre algunos de estos eventos de concentración masiva. Segundo, mañana vamos a formalizar lo que anuncio en este momento, que es la recomendación de la autoridad sanitaria, la Secretaría de Salud, de que todas las entidades públicas y privadas suspendan sus servicios no esenciales que implican una relación al público, seminarios, clases, foros, todos estos eventos que generalmente tienen un bajo impacto económico si se suspenden, son muchos y tienen una buena contribución si logramos que se suspendan al mismo tiempo. De manera formal se estará pronunciando mañana por escrito, pero ya lo anunciamos desde ahorita, que a la luz de la evidencia de lo que ocurrió en las últimas 24 horas y basados en la planeación que se ha establecido desde enero, es recomendable hacer este planteamiento, esta recomendación formal de que todas las entidades públicas, sociales y privadas suspendan sus servicios no esenciales que implican una relación al público, con el propósito de que se eviten las concentraciones masivas. Lo último que anunciamos hoy, aunque ocurrirá mañana, es que en conversaciones con la autoridad educativa, con quien hemos mantenido un diálogo muy fluido, igual que con los otros sectores de la administración pública federal, estatal y municipal, mañana vamos a participar como autoridad sanitaria, como Secretaría de Salud, en la sesión del Consejo Nacional de Educación, el CONAEDU. Este es el órgano colegiado de coordinación del Sistema Educativo Nacional, que lo preside el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. ¿Para qué vamos a participar? Para tener un diálogo con las autoridades educativas estatales que se desprende del diálogo que tenemos con la autoridad educativa federal. Y vamos a precisar los lineamientos detallados
que estaban preparados en la fase de preparación y que ha llegado el momento de instrumentarlos. Me anticipo a la pregunta. ¿Esto quiere decir que se suspenden las clases? La respuesta es no. Es un paquete de medidas que en este momento no vamos a anunciar porque se tienen que tomar por este órgano las decisiones en el seno de este órgano de coordinación del Sistema Educativo Nacional. Entonces, esto lo vamos a anunciar mañana desde la propia sesión del CONAEDU, el Consejo Nacional de Educación. Espero que con esto tengamos claridad, tengamos certidumbre y lo que hemos prometido en todo momento, lo que nos hemos comprometido con la población, que es en cada momento que haya información epidemiológica nueva, de la que deriven las decisiones de instrumentar los planes para cada fase, lo vamos a anunciar en tiempo real. Y con ello nos mantenemos firmes en el propósito de que las decisiones de salud pública para el manejo de esta epidemia van a ocurrir basadas en técnica, basadas en ciencia y en coordinación con todos los sectores de las administraciones públicas, federal, estatal y municipal, así como los sectores privado y social. Así seguiremos y exhortamos respetuosamente a toda la ciudadanía a mantenerse atentos y atentas, comunicados, informados y a los comunicadores, a las personas comunicadoras, como lo dijimos esta misma mañana, ustedes como reporteras y reporteros, pero también a sus casas editoriales, a contribuir a este estado de orden, de organización y de atención para resolver los retos que nos vamos enfrentando sin caer en desinformación y en pánico. Si nos mantenemos de esa manera organizados como sociedad, como Estado, vamos a poder solventar todas las fases de esta epidemia de una manera productiva. Hay cosas que le toca hacer al gobierno, hay cosas que le toca hacer a la sociedad. Y cierro diciendo lo que hemos dicho todos los días: las medidas preventivas que están basadas en 3 elementos simples de higiene básica son 3 cosas que la sociedad puede y debe hacer todos los días y que contribuyen, en la medida en que se hagan masivamente, contribuyen a disminuir la velocidad de transmisión. Lavarse las manos continuamente con agua y jabón o utilizar solución de alcohol gel al 70% o más. Utilizar la etiqueta respiratoria, estornudar en el ángulo del brazo si no se tiene un pañuelo desechable, o cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable y tirarlo inmediatamente. Y una importantísima: si alguien tiene síntomas compatibles con esta enfermedad, tos, fiebre, dolor de garganta, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, que permanezca en casa, que no se acerque a otras personas y que se maneje alejado de otras personas para evitar los contagios. Aquí cierro y vamos a pasar a preguntas y respuestas. Vamos a ir con 3 mujeres por acá